En Corea del Norte, el poder no funciona como en un país normal. Allí no existe la idea de un presidente elegido o de un gobierno que cambia con el tiempo. El líder es presentado como una figura casi divina, el centro absoluto de la nación y de la vida cotidiana. Todo comenzó con Kim Il-sung, el fundador del régimen, continuó con su hijo Kim Jong-il, y hoy el poder está en manos de su nieto Kim Jong-un. 3 generaciones de una misma familia que han gobernado el país como si se tratara de una monarquía absoluta disfrazada de Estado socialista. Pero lo más inquietante no es solo que la familia Kim controle el poder. Es el nivel de culto que el sistema exige hacia ellos. En Corea del Norte, cada casa, cada escuela, cada hospital, cada oficina y hasta los vagones de tren deben tener retratos oficiales de los líderes colgados en la pared. No es decoración. Es una obligación del Estado. Esos retratos deben mantenerse siempre limpios, perfectamente alineados y libres de polvo. Inspectores del gobierno visitan las viviendas de forma aleatoria para comprobarlo. Si encuentran un retrato sucio, torcido o dañado, la familia puede ser castigada. En algunos casos documentados, personas han sido enviadas a campos de reeducación simplemente por no cuidar correctamente la imagen del líder. La prioridad del retrato es tan absoluta que incluso existe una regla no escrita que todos conocen. Si ocurre un incendio en la casa, lo primero que debe salvarse no es a veces un objeto personal, ni siquiera las pertenencias familiares. Lo primero que debe rescatarse es el retrato del líder. Desde la infancia, los ciudadanos crecen escuchando historias que presentan a Kim Il-sung como una figura casi sobrenatural. Un guerrero invencible, un genio militar y un salvador del pueblo. En las escuelas se estudian libros enteros dedicados a sus hazañas, mientras que las biografías oficiales de Kim Jong-il aseguran que nació bajo una estrella brillante en una montaña sagrada, acompañado por señales celestiales. El resultado es un sistema donde el líder no solo gobierna el país. Gobierna también la historia, la educación, la cultura y hasta la forma en que los ciudadanos deben pensar. En Corea del Norte, el poder no se cuestiona, se venera. En Corea del Norte el tiempo también está controlado por el poder. El país utiliza el calendario Juche, un sistema que no comienza con el nacimiento de Cristo ni con algún evento importante de la historia mundial. Empieza en 1912, el año en que nació Kim Il-sung, el fundador del régimen. Para el resto del mundo hoy sería 2026. Pero dentro de Corea del Norte el calendario marca Juche 115. Es una forma de recordar constantemente a la población que la historia del país no comienza con la humanidad, ni con el mundo moderno. Comienza con su líder. Un detalle que parece pequeño, pero que revela algo mucho más profundo. En Corea del Norte incluso el tiempo gira alrededor del poder. Cuando Kim Jong-il perdió la vida en 2011, Corea del Norte se detuvo por completo. El gobierno organizó funerales masivos y millones de personas fueron obligadas a salir a las calles para llorar la muerte del líder. Las cámaras mostraban multitudes gritando, golpeándose el pecho y cayendo de rodillas en la nieve. Pero aquel duelo no era espontáneo. Entre la multitud había agentes del gobierno observando cada rostro. En Corea del Norte incluso el dolor puede convertirse en una prueba de lealtad. Si alguien no lloraba lo suficiente, si su reacción parecía fría o contenida, podía ser acusado de falta de respeto hacia el líder. Y en un país donde el líder es tratado casi como una figura divina, esa acusación puede tener consecuencias graves. Algunos ciudadanos fueron interrogados y golpeados brutalmente. Otros terminaron enviados a campos de trabajo. Porque en Corea del Norte no solo controlan lo que dices, también controlan cómo debes llorar. En Norcorea, la cultura extranjera no es vista como entretenimiento. Es considerada una amenaza para el régimen. Series surcoreanas, música K-pop, películas occidentales e incluso programas de televisión extranjeros están estrictamente prohibidos. El gobierno cree que ese tipo de contenido puede mostrar a los ciudadanos una realidad muy diferente a la propaganda oficial. Por eso el acceso a este material se castiga con extrema severidad. En los últimos años han salido a la luz testimonios especialmente perturbadores. Uno de los casos más impactantes habla de niños y adolescentes que lograron ver y distribuir copias de la serie Squid Game, producida en Corea del Sur. Cuando las autoridades lo descubrieron, los jóvenes fueron arrestados.
Según reportes de desertores y organizaciones de derechos humanos, algunos de ellos fueron ejecutados públicamente. Pero lo más inquietante es la forma en que ocurrió. Las ejecuciones se realizaron frente a multitudes, incluyendo estudiantes y otros niños obligados a presenciar la escena. El objetivo era claro: convertir el castigo en una advertencia. La religión no es vista como una creencia personal. El régimen la considera una amenaza directa al poder del Estado. La razón es simple. En el país solo debe existir una figura de devoción absoluta, el líder. Cualquier fe que compita con ese culto es tratada como un acto de traición. Poseer una Biblia, rezar en secreto o reunirse con otros creyentes puede convertirse en un delito extremadamente grave. Las autoridades realizan redadas periódicas buscando textos religiosos escondidos en casas, graneros o incluso enterrados bajo el suelo. Si una Biblia es encontrada, las consecuencias pueden ser devastadoras. En muchos casos documentados por desertores y organizaciones de derechos humanos, los acusados han sido enviados a campos de trabajo forzado. Pero el castigo rara vez termina en la persona que fue descubierta. En el sistema del régimen, la culpa también se hereda. Familias completas, padres, hijos e incluso abuelos, pueden ser arrestados y deportados a campos de prisioneros políticos. Allí enfrentan trabajos agotadores, hambre constante, castigos físicos y condiciones que muchos no logran sobrevivir. Existen testimonios de ejecuciones públicas por practicar el cristianismo en secreto. El objetivo no es solo castigar la fe, es sembrar miedo. Si una persona comete lo que el régimen considera un delito político, como intentar escapar del país, criticar al gobierno o consumir información extranjera, el castigo no se limita al individuo. La represalia alcanza a toda la familia. Padres, hijos e incluso abuelos pueden ser arrestados y enviados a campos de prisioneros políticos. Este sistema es conocido como el castigo de 3 generaciones, y su objetivo no es solo castigar, es destruir completamente el linaje de quien desafía al Estado. Las familias desaparecen juntas. Niños que nunca cometieron ningún delito terminan creciendo dentro de campos de trabajo forzado, rodeados de hambre, vigilancia constante y trabajos extenuantes desde edades muy tempranas. Muchos ni siquiera saben por qué están allí. Simplemente nacieron con el apellido equivocado. El mensaje del régimen es claro. Si alguien intenta rebelarse, no solo arriesga su vida, arriesga a la vida de toda su sangre. Por eso, en Corea del Norte, escapar no es solo una decisión personal. Es una sentencia que puede condenar a generaciones enteras. En la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, existe uno de los escenarios más extraños de la Guerra Fría, que todavía sigue en pie. Se trata de Ki-hong-dong, una supuesta ciudad modelo que el régimen muestra hacia el sur. Desde la distancia parece un lugar moderno. Edificios altos, calles ordenadas, banderas gigantes ondeando y luces encendidas por la noche. Pero cuando se observa con telescopios desde el lado surcoreano, la ilusión comienza a romperse. Muchos de los edificios no tienen ventanas reales. Algunos ni siquiera tienen interiores habitables. Son, literalmente, estructuras vacías. Las luces se encienden y apagan automáticamente todos los días para simular que la ciudad tiene vida. Durante años se ha reportado que solo un pequeño grupo de trabajadores del régimen entra ocasionalmente para mantenimiento. No hay familias. No hay niños. No hay vida cotidiana. Solo un decorado. La ciudad fue construida para ser vista desde el otro lado de la zona desmilitarizada de Corea, como una vitrina propagandística destinada a convencer a los surcoreanos de que el norte era próspero. Por eso muchos la llaman la ciudad fantasma de Corea del Norte. Un lugar construido no para vivir, sino para mentirle al mundo. El poder dentro de la dinastía gobernante de Corea del Norte no solo se mantiene con propaganda y control absoluto. También se mantiene con miedo, incluso dentro de la propia familia. La víctima fue Kim Jong-nam, el medio hermano mayor del actual líder Kim Jong-un. Durante años, Kim Jong-nam fue considerado el posible heredero del poder. Sin embargo, cayó en desgracia dentro del régimen y terminó viviendo en el extranjero, principalmente entre Macao y otros países del sudeste asiático. Desde fuera comenzó a criticar abiertamente al gobierno de su propia familia. Eso lo convirtió en un problema. El 13 de febrero de 2017, mientras caminaba por la terminal del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, ocurrió algo que parecía sacado de una película de espionaje. 2 mujeres se acercaron por detrás. En cuestión de segundos, una de ellas le cubrió el rostro con las manos mientras la otra le frotaba un líquido en la cara.
Después simplemente se alejaron caminando entre la multitud, como si nada hubiera pasado. El líquido era BX, uno de los agentes nerviosos más letales jamás creados, clasificado como arma química de destrucción masiva y prohibido internacionalmente. El BX actúa bloqueando el sistema nervioso. El cuerpo pierde el control de los músculos, los pulmones se paralizan y la víctima termina perdiendo la vida por asfixia. Minutos después del ataque, Kim Jong-nam comenzó a sentir un ardor insoportable en los ojos y la piel. Alcanzó a pedir ayuda al personal del aeropuerto, pero ya era demasiado tarde. Perdió la vida poco después. Las cámaras de seguridad captaron todo el ataque, y el caso desató una crisis diplomática internacional. Las investigaciones señalaron que las mujeres utilizadas en el ataque eran, aparentemente, reclutadas sin saber exactamente lo que estaban haciendo, creyendo que participaban en una broma de televisión. Sin embargo, detrás de ellas estaba una operación mucho más grande. Las autoridades de Malasia identificaron a varios sospechosos vinculados al gobierno de Corea del Norte, quienes abandonaron el país pocas horas después del asesinato. Muchos analistas internacionales concluyeron que la operación tenía un objetivo claro: silenciar definitivamente a un posible rival del régimen. Un mensaje brutal que dejó claro algo sobre la dinastía Kim. En Corea del Norte, el poder no solo se protege contra enemigos externos. A veces, también se protege eliminando a la propia sangre.